noches, sean ustedes bienvenidos a la Casa de los Leuco, la casa de esta familia de periodistas integrada por el señor Diego, Alfredo, quien les habla, y por supuesto está muy caliente la actividad política, hay mucho debate y por supuesto va a pasar por aquí, por este programa llamado Los Leuco. Uno de los temas más conflictivos de estos días ha sido las declaraciones golpistas del doctor Eugenio Raúl Zaffaroni. Voy a tratar de argumentar desde mi columna, mostrando algunos documentos históricos. ¿Por qué no me sorprendió? Si ya fue golpista en otra época, ¿por qué no lo va a hacer ahora? Enseguidita vamos a charlar de eso también con Diana Cohen Agrés, que es la presidenta de la agrupación de la ONG Usina de Justicia, y con el doctor Alejandro Fargosi, un hombre que supo integrar el Consejo de la Magistratura. Y además esta noche va a estar con nosotros Julio Barba, un hombre que solemos invitar a este programa, un amigo de la casa a esta altura. Vamos a hablar de lo que dejó la gira del Papa Francisco por Chile y por Perú y qué repercusiones trajo aquí en la República Argentina. ¿Por qué no viene el Papa? ¿Se lleva mal con Macri? ¿No lo quiere? ¿Tiene algo que ver con el peronismo el Papa? Todo eso lo vamos a charlar con Julio Bárbaro. Mariel Fornoni es la titular de Manager and Fit. Tenemos una encuesta exclusiva respecto del comportamiento político y de los hábitos de los jóvenes. ¿A quién votan los jóvenes? ¿En qué instituciones confían? Todo eso en instantes aquí en Los Leuco. Y además un informe especial esta noche. Nos vamos a referir a los sindicalistas investigados, pero vamos a mostrarle números y detalles de la operatoria que los van a sorprender, y además cómo perjudica a la Argentina, a todos nosotros, aunque no seamos de ese sindicato, la corrupción sindical. De todo eso va esta noche Los Leuco. Recién se lo dije y se lo repito con toda franqueza. No me sorprende el golpismo de Zaffaroni. No me sorprende porque el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, con su cara dura como la piedra, confesó que quiere que el gobierno de Macri se vaya lo antes posible y además vaticinó que vienen tiempos de violencia extrema. En su incontinencia oral, el jefe de asesores legales de Cristina confirmó su vocación autoritaria y antidemocrática. El primer delito que cometió Zaffaroni fue un sincericidio. Es una vergüenza y un papelón internacional para todos los argentinos que semejante personaje nos represente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mire, para que quede claro y para siempre, de esta manera se refería el doctor Zaffaroni al gobierno democrático del presidente Macri. Si finalmente las urnas pidieran que estas personas se fueran en el 2019, es si llegamos no, al 2019, sí. Capaz si no llegamos. No lo sé, depende de la rapidez con que entre en crisis el programa económico. Depende de eso. No va a depender de nada político. Lo que yo diga, lo que diga cualquier partido político. Yo quisiera que se fueran lo antes posible, porque así hacen menos daño. Pero bueno, eso es un deseo personal. Por eso le digo que no me sorprende su golpismo, porque, insisto, el que ya lo hizo una vez, lo puede hacer de nuevo. El presuntamente prestigioso doctor Zaffaroni, ex integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya tuvo relaciones carnales con dos dictaduras y jamás se le escuchó una sola crítica a su compañero de militancia cristinista, el general César Milani, que hoy está preso por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado de Videla y su banda y por enriquecimiento ilícito. Por eso no me canso y me gustaría hacerle alguna pregunta, aprovechando la posibilidad que da la de televisión al doctor Zaffaroni. ¿Qué espera, doctor, para renunciar? ¿Qué está esperando para renunciar como integrante de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? Sus compañeros deberían saber que usted fue juez y juró por los estatutos de dos dictaduras a falta de uno, y que una de ellas fue el más feroz genocidio perpetrado por Videla y sus cómplices. ¿Es cierto, doctor, que durante el terrorismo de Estado usted no le dio lugar a ninguno de los 120 habeas corpus sobre detenidos desaparecidos que pasaron por sus manos, por su despacho, y que por el contrario redactó un manual militar en el que se justificaban los golpes de Estado y en el que se discriminaba a los homosexuales para que no fueran parte del ejército?
¿No me cree? Vamos a ver. Allí está. Dictadura de Juan Carlos Onganía, fascista, patricio. Derecho penal militar, publicado durante la dictadura de Videla, el doctor Zaffaroni, ahí lo estamos viendo, la foto anterior era del 69. Pero ahí está la designación como juez firmada por Jorge Rafael Videla. La primera era la foto de Onganía muy joven, el doctor Zaffaroni, y aquí la designación de Videla en el 76. Y yo le decía 120 habeas corpus, ¿no? Mire de qué manera, ahora vamos a poder ver la forma en que el doctor Zaffaroni rechazaba. Ahí pueden leer con más tranquilidad, ahora lo vamos a ver mucho más de cerca, por supuesto, para que no haya ninguna duda. Ahí está el rechazo de uno de los habeas corpus firmados por Raúl Eugenio Zaffaroni. ¿En qué año? 1977. Digo, muchos jueces tenían miedo. Muchos abogados desaparecieron durante la dictadura militar por presentar habeas corpus, por preocuparse por los presos políticos y los desaparecidos, y muchos tenían miedo y es comprensible. Pero hoy levantar el dedito y jugar de revolucionario y haber hecho esta vergüenza durante la dictadura me parece que necesitaría un poquitito más de recato. Doctor Zaffaroni, ¿usted podría confirmarme si las madres de Plaza de Mayo, encabezadas por Eve Bonafini, hace un tiempo lo definieron como un juez de la patria, porque militaba en el kirchnerismo con ellas, pero ¿es verdad que antes lo habían incluido en una lista de 437 jueces que colaboraron con la dictadura militar? No me engañe, doctor, No me engañe, mire que tenemos el recorte de aquella solicitada, 437 jueces escrachados en su momento por Eve de Bonafini y las madres de Plaza de Mayo. Lo que pasa es que Zaffaroni en este momento ha calificado al gobierno de Macri como un totalitarismo corporativo que es una nueva fase del colonialismo. Y Eve de Bonafini, que en aquel momento lo había denunciado por ser juez y colaboracionista de la dictadura, redobló hoy la apuesta, subió el listón de Zaffaroni y dijo que ella no quiere que se vaya. Ella quiere directamente que Macri y su gobierno se caigan a pedazos. ¿Y coincidís con las declaraciones de Zaffaroni en el sentido de que... Sí, yo no quiero que se van a yo no quiero que se vaya, yo quiero que se caiga a pedazos. Claro. Porque es lo que te deja, lo que le hace ver las cosas a la gente. Bueno, que se caiga a pedazos, lo mismo, parecido a lo que dijo Luis de Lía, a lo que dijo Fernando Besteche. Uno podría decir que algunos de esos personajes con el mayor nivel de imagen negativa son fanáticos. Ahora, yo creo que, como dicen los propios abogados, acá se agrava la situación de Zaffaroni por los cargos que ha ocupado y que sigue ocupando. Por suerte hubo una rápida reacción institucional. El titular de la cartera de Justicia, el doctor Garabano, le exigió a Zaffaroni que renunciara a su cargo internacional y además Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, lo descalificó, también lo llamó directamente golpista por proponer que se corte la vida normal de la democracia, que son las elecciones, ¿no es cierto? El doctor Guillermo Lipera, el presidente del Colegio de Abogados, va a hacer una presentación para que Zaffaroni sea removido del cargo por carecer de autoridad moral y de la imparcialidad que reclaman los reglamentos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El doctor Santiago Dupuy lo denunció a Zaffaroni por incitación a la violencia colectiva, apología del crimen. Les repito, no me sorprende el golpismo de Zaffaroni. Fue el autor ideológico de una solicitada que firmaron hace muy poco varios cristinistas fanáticos donde aseguraban que la república crujía y que la democracia y el pluralismo estaban en peligro. Es el mismo Zaffaroni que defiende con énfasis a la actual dictadura chavista venezolana, al igual que la mayoría de los firmantes de esa solicitada o de ese panfleto. Y después hablan de pluralismo, hablan de república. Son los que nos llevaron a estar al lado de Cuba, de Venezuela, de Irán, y los que manejaron el país con un autoritarismo feroz, con el Congreso reducido a la servidumbre, con la justicia colonizada y con un oligopolio de medios de comunicación que se la pasaron atacando opositores y periodistas independientes y chupándole las medias a Cristina y su banda, que se dedicó a saquear al Estado, como bien dijo el fiscal Gerardo Polichita. Zaffaroni se llena la boca hablando de pobres y en contra de los ricos, cobra una jubilación de privilegio de casi 400.000 pesos por mes, pese a que ya era un hombre de fortuna. Ahí estamos viendo,
385.000 pesos. Ahí está la lista de la jubilación de privilegio. En aquella solicitada de la que le hablo, Zaffaroni tuvo la complicidad, lamentablemente, de Estela Carlotto, que hace tiempo abandonó toda idea de autonomía y se entregó por entera a la militancia cristinista. Dijo la abuela de Plaza de Mayo: si pudimos con Videla, vamos a poder con Macri. Es como decir que 10 millones de argentinos votaron a un genocida. ¿Creerá esto de verdad? ¿O es la desesperación por ver cómo se caen a pedazos las mentiras de la cleptocracia pingüina a la que tanto aportó ella y Eve de Bonafini? Mire, todavía tienen que pedir disculpas por instalar frases mentirosas como que devuelvan los nietos o como que la gendarmería mató y desapareció a Santiago Maldonado. Pero lo más aberrante de Zaffaroni, que tiene una vida y una trayectoria repleta de hechos aberrantes, es la autoría ideológica del sistema que premia a los victimarios de delitos y castiga doblemente a las víctimas y a sus familiares. En un ratito con Diana Cohen Agre vamos a hablar especialmente de este tema porque ella lo conoce realmente en profundidad. El tema Santiago Maldonado, la mirada de Estela Carlotto, la mirada del propio Eugenio Zaffaroni, diciendo como que el gobierno decía que los desaparecidos estaban en París como la dictadura, Estela Carlotto comparándolo con Videla. Fíjese además en esa conferencia de prensa para que quede claro en qué sector político militan estos personajes. No gustó nada cuando dije: si pudimos con Videla, vamos a poder con Macri. Pero es cierto, no es que hablemos de dictadura hoy, se votó y respetamos la Constitución. Pero cuántas cosas nos hacen acordar a esos tiempos donde exhibíamos carteles aparición con vida y lo hemos tenido que hacer con Santiago Maldonado. Hay una cosa que me genera un pesimismo frente a esto, que es esa táctica de ocultamiento, de acá nadie sabe nada, de no pasó nada, de lo vimos en otro lado. No son las mismas palabras, pero bueno, pero me recuerda aquello, los desaparecidos están por París. Sí, claramente que no son las mismas palabras. Veíamos en la conferencia de prensa a Roberto Baradel, al doctor Recalde, también ahí en ese lugar. Dijo también Zaffaroni que Santiago Maldonado era el Felipe Vallese del siglo XXI. Por eso quiero hacerle alguna preguntita más, si usted me permite. Solo pregunto, doctor, utilizo palabras. ¿Cuánta verdad hay en esa información que dice que usted calificó a Néstor Kirchner de nazi de la Patagonia por violar la división de poderes en Santa Cruz y que luego se hizo amigo del presidente, de la presidenta Cristina, pero sobre todo de su vicepresidente Amado Boudou, a quien invitó a su cumpleaños y justificó en sus delitos? A ver la fiestita de cumpleaños de Boudou y del doctor Zaffaroni. Insisto que para estar en la Corte Interamericana hace falta un mínimo de imparcialidad y no militancia. Allí están posando en el cumpleaños de Zaffaroni. Ahora, otra pregunta. ¿Se puede estar en la Corte Interamericana pese a que hay fallos suyos, doctor, denigrantes de la condición humana y decididamente inmorales y humillantes para las víctimas? Hablo del fallo Tiraboschi, donde usted minimizó la violación de una nenita porque fue realizada con la luz apagada y porque no fue penetración sino sexo oral al que fue obligada la chiquita. Al imponer la pena por abuso deshonesto, sostuvo que no corresponde aplicar la pena máxima. Estoy leyendo textualmente la resolución. No corresponde aplicar la pena máxima porque, entre otras razones, la víctima, una nena de 8 años, había sido abusada con la luz apagada y, en las palabras justas de la sentencia, el único hecho imputable se consumó a oscuras, lo que reduce aún más el contenido traumático de la desfavorable vivencia de la menor. Hasta me cuesta decirlo. Para Zaffaroni fue una desfavorable vivencia de una menor. ¿No tiene ninguna responsabilidad, doctor, además de haber pagado la multa correspondiente, de haber alquilado 5 de sus departamentos para que se ejerciera la prostitución allí? ¿No cree que sus excusas fueron poco creíbles cuando señaló que uno de sus amigos íntimos era el que administraba sus departamentos y usted no conocía a los inquilinos?
el integrante de la Corte Suprema, 5 departamentos donde ejercía la prostitución. Recién en la producción hablábamos con Diego, él se encargó de este tema en la revista Noticias, y contó que Zaffaroni había recibido, le habían enviado una carta documento avisándole que en sus departamentos se ejercía la prostitución. Sin embargo, él no quiso reconocerlo, miró para otro lado, fue cómplice. Todavía no nos quedó claro, esto decían los diarios de la época. Turno para explicar, pedirán a Zaffaroni que sea interpelado por los prostíbulos de sus departamentos. ¿Sintió vergüenza usted, doctor, cuando en el Senado de la Nación, para defender su nominación, fue y se descubrió que no había pagado 94 aportes previsionales del Registro de Trabajadores Autónomos, según la AFIP, que había omitido bienes y cuentas bancarias en el exterior en su declaración jurada? ¿Cree de verdad que se puede construir una sociedad democrática con vigencia plena de los derechos humanos y la paz con premios y sin ningún castigo? ¿El abolicionismo no nos lleva a la primitiva ley de la selva? No se asuste, doctor Zaffaroni, no voy a hacer más preguntas. Sé que nunca le gustaron los medios de comunicación críticos. Alguna vez hasta los responsabilizó de multiplicar noticias policiales en algo que usted definió como terrorismo mediático. Está claro, doctor, que usted es el Víctor Hugo Morales del derecho. Comparan este gobierno con una dictadura, desayunan con bronce, pero son personas sin vergüenza y sin moral, tristes títeres de Cristina. Le doy mi palabra. Muy bien, y acá estamos con Diana Cohen Agrest y Alejandro Fargosi. Diana, tenés en la mano un libro que se llama Ausencia Perpetua. Sí, este libro lo escribí una vez que murió mi hijo, que fue asesinado, y yo siempre digo que Zaffaroni es el autor intelectual de las miles de víctimas que fueron arrasadas, no solamente en la Argentina, sino también en Latinoamérica. No es caprichoso que la región del globo más violenta, donde hay más homicidios, es precisamente América Latina, que es precisamente la región donde logró penetrar la doctrina Zaffaroni. Estos son los ojos de tu hijo, ¿no los puedo mostrar? Sí, aparte hago un comentario también. Para aquellos que nos escriban, pueden escribir a info@usinadejusticia.org.ar. Estamos prácticamente regalando el libro, es decir, lo estamos dando a la gorra. Entonces lo pueden escribir, pueden pasar por la oficina y se pueden llevar el libro, que en realidad es una síntesis fundamentalmente de la teoría de Zaffaroni, que me gustaría mencionar un párrafo, no lo voy a citar, ¿no? Pero está en la página 174, que es de él, cuando él dice que cuando se produce un homicidio, por más que haya un responsable identificado, así dice él, sin embargo la culpa no es de nadie, es culpa de la situación. Claro. Entonces fíjense ustedes qué ideario perverso, porque ahí estamos quitando toda responsabilidad a un hecho tan grave como es la muerte de un inocente. Entonces, con ese encabezamiento, él justificó cualquier tipo de muerte, salvo realmente aquellas que no podía de alguna manera exculpar por su propia ideología. Ahora, pero ¿cómo un juez va a descreer del Código Penal? Voy a usar una figura chabacana, pero apelo a ella por la contundencia. Es como que un árbitro de fútbol no crea en el reglamento y no lo aplique deliberadamente y se enorgullezca de eso. Bueno, lo que pasa es que eso es un programa que él en el libro más importante que escribió, supuestamente, que se llama En busca de las penas perdidas, que para una persona que medianamente ha leído no es realmente nada tan maravilloso ni de tan elevada estatura como mucha gente dice. Él dice, en realidad el abolicionismo es una utopía, pero entiéndase utopía no como un ideal irrealizable, sino como un ideal a realizar. O sea que en realidad este es un proyecto que él tenía hace muchos años. ¿Y por qué lo tenía? Porque precisamente lo que hace la doctrina abolicionista es implosionar el sistema desde adentro. Se vale de los jueces, de los fiscales, de los defensores, para precisamente ir socavando el sistema penal. Estaba recordando, doctor Fargosi,
Dos cositas más, que obviamente no puedo hablar toda la noche yo con una editorial, pero del fallo donde habla de que un cuchillo no es un arma, sino un utensilio de cocina, entonces una puñalada no es un delito, donde no hay un robo de autos y el auto está en la calle porque uno se lo podría haber encontrado. Ese tipo, yo diría, de delirios que me cuesta comprender que mucha gente inteligente haya asimilado eso como una gran revolución en la justicia. ¿Usted cómo ve todo eso? Me impresiona porque esto era sabido, fuimos muchos los que impugnamos su candidatura a la Corte Suprema. Claro, me acuerdo. Después en Usina impugnamos la candidatura a la Corte Internacional Interamericana de Derechos Humanos. Perdón, después te lo interrumpo. cuestionamos. Dos veces, en el 2015 y 2016. O sea, por los mismos motivos, sí, que es decir estos disparates que está diciendo ahora, ya los había hecho y dicho a lo largo del 2016, y presentamos un escrito de como 30 páginas que ni nos contestaron. Porque ¿cuál es el problema que tiene la Corte? La Corte Interamericana de Derechos Humanos es la propia jueza de sus miembros. Claro. Con lo cual, el riesgo que vamos a enfrentar... Se juega a sí misma. Claro. El riesgo que vamos a enfrentar es el bendito espíritu de cuerpo, que sabemos que lo sufren todos los grupos humanos, incluyendo abogados, periodistas, sin que fuere, pero lo cierto es que lograr que esta gente analice realmente la conducta de Zaffaroni, más allá de lo que diga el reglamento, podemos estar 3 días leyéndolo, pero va a ser bastante difícil, porque incluso hay una cosa que no se ha remarcado lo suficiente, y es que el otro día en esas declaraciones no solamente quiere que se caiga el gobierno, sino que dice que hay posibilidad de que en último momento pueden tomar alguna medida violenta extrema, y cuidado con el colapso final, los muertos siempre los ponemos nosotros. Un señor que ha pasado por todo el cursus honorum, injustamente, pero ha pasado del sistema judicial, y que hoy en día no solamente cobra una pensión de 300 y pico mil pesos de nuestros impuestos, sino que además está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde tiene una cantidad de obligaciones de dignidad, seriedad. Estos temas imparcialidad. de imparcialidad no se discuten en ningún lugar del planeta. Y tiene el caradurismo de decir que, bueno, como él no puede intervenir en los casos en los que actúe la Argentina, no hay ningún problema. Cuando en realidad el juez debe ser bueno en todo lo que dice. Porque imaginemos cuando tome un caso de Chile, ¿qué va a pasar con Chile con su visión pseudo-bolchevique de la realidad? Porque además es pseudo, porque el que va cambiando a lo largo de la vida no se puede cambiar tanto. No se puede pasar de Videla a Stalin o al Che Guevara, ¿no? Ahora, perdón, recordé unas cosas más, porque en este programa hablamos mucho de este tema. Recordé cuando además como abogado y de manera poco clara también, defendió al juez Axel López, un juez que estaba cuestionado y que había sido llevado a un jury por liberar gente que después violó y después mató. Diego, y en ese programa, por eso. Exactamente, se lo sancionó porque él no podía ser abogado, porque acababa de dejar su puesto en la Corte y no podía llevarlo adelante. Y me acuerdo que en ese programa recordamos, como para ir dando detalles que pinten al personaje, una entrevista muy famosa que él da a la revista Rolling Stone, que él dice, como juez, que cuando él abre un expediente donde hay, por ejemplo, un asesino, como el que mató al hijo de Diana, él dice, y esto es textual, yo lo primero que hago cuando veo un expediente, digo, a ver cómo lo hago zafar a este. Exactamente, es literal. No como abogado defensor, sino como juez. ¿Cómo lo hago zafar? Bueno, es digno también de su apellido, ¿no? Como dice la Nata, han hecho casting de apellido. Ahora, ¿cómo funciona? Perdón que interrumpa, Alfredo. Una de mis dudas, aparte de esta triste experiencia de Zaffaroni, que además ha hecho escuela, porque hay muchos jueces y fiscales que piensan así, odian lo que aplican, con lo cual no lo aplican. ¿Cómo ha funcionado de mal nuestro sistema que ha podido llegar a todos los lugares donde llegó? Fue juez, fue camarista, juez de la Corte Interamericana. Es increíble el caso de Zaffaroni. Sí, lo que pasa es que los otros jueces de la Corte Interamericana no son tan distintos de él. Ese es el problema. Y el problema, una vez más, yo insisto, no es solamente la Argentina, es realmente Latinoamérica. ¿Cómo puede ser que en Latinoamérica, en Brasil, por ejemplo, el año pasado hubo 56.000 homicidios? Y nunca había pasado esto. Entonces, obviamente, la teoría de él, que además, curiosamente, no penetró en toda América Latina. Por ejemplo, en Uruguay y en Chile no llegó a penetrar. Claro. Y fíjense ustedes que el resto de los países donde penetró la doctrina Zaffaroni es realmente aquellos que hoy en día están llorando a sus muertos cada vez más, ¿no? Hoy en la radio, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Abruj, yo lo entrevisté, porque no se conoce demasiado cómo son los mecanismos de integración y de remoción de la
Corte Interamericana. Él mostró, ahora vamos a ver un documento, una carta que mandó en noviembre del año pasado, quejándose ante la Corte Interamericana por esta solicitada que yo les había comentado adelante. Eso lo podemos ver en instantes. Ahí estamos viendo. Esta es la carta que, firmada por Abruz como secretario de Derechos Humanos de la Nación, le manda al presidente obviamente a la Corte Interamericana. Está quejándose por sus actitudes absolutamente militantes, sesgadas, por su actitud antidemocrática, autoritaria. Ahora, yo le hice la siguiente pregunta. Yo también me he dado cuenta que hay un trabajo de determinados sectores políticos de la designación de estos integrantes de la Corte, y es cierto que en general tienen una empatía ideológica y una mirada similar de la vida. Digo, ¿estamos condenados entonces a tener a Zaffaroni allí eternamente, su cargo eterno? Y él me dijo, no, en 2 años vence el mandato. El único mecanismo es o que lo renuevan sus pares. En 4 años dice que vence el mandato. 4 vence, desgraciadamente. En 4 años vence el mandato. Son de 6 años y lo que es peor puede ser renovado. Pero Alfredo, perdón. Bueno, pero ¿con que el voto de quién? ¿Renovado de sus pares? Y de sus pares. Pero aparte de 2 cosas. En primer lugar... hay que cuestionar el sistema entero porque es un delirio. Bueno, es que se autoelijan, se autorreelijan permanentemente. Pero hay 2 cosas. Nosotros, la segunda vez que hicimos una denuncia en la Corte Interamericana, nos dijeron que teníamos que mandar un correo electrónico. Mandamos un correo electrónico y nunca lo contestaron. Después, un abogado que trabaja en Washington consultó en la OEA a ver qué había pasado con ese correo electrónico. ¿Saben lo que les contestaron? Que en realidad, literal, que la persona que abría los correos electrónicos era una mujer muy viejita y que nunca lo sabría. O sea, fíjense que es una tomada de pelo, para decirlo coloquialmente. El correo tenía un anexo de 30 páginas de denuncia. Claro. No era una salutación de fin de año. No era un párrafo. Y además hay otra cosa más, y en ese sentido me llama la atención ese argumento de que dentro de 2 años nos libramos de él, o 4, lo que sea. Yo creo que acá hay un papel ejemplificador que realmente es lamentable lo que está pasando en Argentina y en América Latina. ¿Por qué? Porque obviamente toda la corriente de los jóvenes abogados, las últimas generaciones, fueron formados por su ideario. Entonces, si Zaffaroni sigue en la Corte Interamericana, es un modelo a seguir. O sea que siendo abolicionista, les va a ir bien. ¿Por qué tuvo tanto éxito esta idea, esta ideología, este mecanismo de interpretar la justicia? Porque todo, digamos, cuando uno... Estoy hipotetizando, ¿no? Tuvo éxito en los papeles, porque esto en Europa no se aplica. No digo acá, como contaba Diana, acá, ¿no? Que llegó a penetrar en diferentes regiones. Yo creo que se produjo una especie de mezcla entre los gobiernos totalitarios que generaron una reacción en la gente de ansias de libertad y este aire de... todo lo mismo, poner un chico de 3 años en el cuatriciclo, no es independiente el tema, ¿eh? No, por supuesto. Todo este fenómeno de anomia, ¿no? Que no queremos leyes, que todo valga igual, que todo sea más o menos lo mismo, que como bien decía Diana, salvo Uruguay y Chile, prendió mucho, y sobre todo prenden los chicos en la facultad porque a uno lo agarran a los 18, 19 años en Derecho Penal 1, en Derecho Penal 2 a los 20, y claro, a esa edad uno lo que no quiere es límites. Y eso se va metiendo a un grado tal que incluso gente que no es explícita y reconocidamente abolicionista, cuando uno les escucha los argumentos, en el fondo también lo son. No les gusta aplicar el derecho. Ese es el punto. Un ejemplo, hoy en día, el juez Torres, ¿se acuerdan 18 de diciembre? Un acto sedicioso de acá a la China, para decirlo en criollo. Están todos libres, hoy están todos libres. Hay una foto, hay preso un policía. Claro. Hay una foto de un policía desmayado, el que perdió el ojo y tuvo conmoción cerebral y demás. Hay uno que le está pegando un palazo, otro que le está clavando un lazazo y dice que no hay prueba que le hayan causado el daño. Pero señores, claro, me imagino. ¿Por qué? Porque la lanza llega a 2 centímetros del ojo, supongo. O sea, incluso la interpretación de las pruebas lo hacen de manera tal que se cumple el deseo de la revista, bueno, no de la revista, lo que decía en Rolling Stone. ¿Cómo hago para zafar a este? ¿Cómo hago para hacerlo? Pero además yo creo que hay una cuestión psicológica, ¿no? Y eso lo vimos muy bien cuando se produjo el primer juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires. Resulta que era un caso absolutamente insólito porque es el hermano de una mujer que mató a su ex cuñado con un arma de guerra en el jardín de su casa. Entonces a mí me llamó la atención porque los jurados después decían, ay, yo lo veía al acusado, ¿no? Lo veía al acusado tan jovencito, pobrecito, ¿cómo lo voy a mandar a la cárcel? ¿Qué significa esto? Y estos son, realmente, hay trabajos internacionales que abogan por esta teoría. Cuando alguien está muerto, el muerto ya no habla.
Entonces uno siente piedad por la persona que está viva, que además se puede alegar en su propio favor. Y además porque todos queremos sentirnos buenos. Entonces es mucho más fácil ser bueno con un individuo que está frente a mí que sopesar y pagar además el costo que significa hacer justicia. Sí, pero es castigar dos veces a las víctimas, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y castigar a la sociedad. Porque de esa manera están liberando a una persona que vuelve a matar. Porque, ojo, Alfredo, hay una cosa importante y es, nosotros estamos hablando de un área del sistema jurídico. Uno se recupera de una quiebra, se recupera de un divorcio, se recupera de un contrato, de un despido. De la muerte no se recupera, de una invalidez no se recupera, de una violación no se recupera. Estamos hablando de un sector que es directamente humano, claro, y donde tenemos unas estadísticas que son terroríficas, lo ha dicho el ministro Garabano. El 99% de los delitos en la Argentina no tiene condena penal. O sea que el 99% de los delitos son crímenes perfectos. ¿Cómo logramos ese sistema? Entre otros, gracias a los doctores Bacigalupo, Zaffaroni y sus teorías. Recién, Diana, cuando comentabas este ejemplo del juicio por jurados, pensaba, corregime por favor si estoy equivocando los términos en los que fue, creo que fue una resolución de Cámara vinculada al asesinato de tu hijo, donde había algunos integrantes que representan esta doctrina del abolicionismo de Zaffaroni, donde para reducir o morigerar la pena del asesino se tenía en cuenta de que tenía un currículum en la mochila, ¿verdad?, en el momento del asesinato. Claro, pero en realidad el currículum, como que estaba buscando trabajo, pero en ¿Cómo realidad... eso morigerara o cambiara la circunstancia del homicidio? Pero hay cosas peores todavía. El currículum se explica porque ellos saben que si en realidad estaba planeando asaltar una fábrica de la esquina donde lo mataron a Ezequiel. Pero cuando lo encuentran con un currículum, si la policía revisa la mochila y ve un currículum, él dice que está trabajando. Pero hay otra cosa peor. Ellos dijeron que en realidad el chico no había querido matar porque llamó a la madre por teléfono y le dijo llorando que no había querido matarlo a Ezequiel. Cuando en realidad Ezequiel ya estaba desmayado y perfectamente él podría haberse ido a agarrar la mochila y nunca habríamos sabido nada. Y sin embargo fue y lo remató. Y a pesar de que la pericia demostró que la bala fue en diagonal, de arriba hacia abajo, de 1,5 metros, los jueces de casación, Ana María Figueroa, Ledesma y Alejandro Slocar, dijeron que que fue en un forcejeo. O sea que en realidad distorsiona la realidad. Cuando se habla de la posverdad, yo creo que la posverdad llegó al derecho mucho antes de lo que arribó a la opinión pública mundial. ¿Qué fue? ¿Qué es de la vida del asesino de su hijo? Está encerrado, pero probablemente en 1 año o 2 años más ya salga. ¿En 1 año va a salir después de haberlo asesinado, de haberlo rematado? Y son 3 hermanos y los 3 estuvieron en la cárcel. Uno se recibió de abogado, él está estudiando Derecho. Y voy a decir algo porque realmente el padre es policía. Y él le robó el arma al padre. Lo que pasa es que cuando fue el asesinato de mi hijo, yo sé que si hubiera dicho eso, que el padre era policía, iba a tener al CELS y a todas las organizaciones de derechos humanos encima mío. Y yo creo que realmente las muertes son terribles todas. Claro, no vengan de donde vengan. Entonces preferí pagar el costo de hacer mi lucha en soledad, que por suerte ahora desde Usina de Justicia, con gente maravillosa, estamos trabajando a pulmón, sin ningún tipo de apoyo, salvo muy pocos gente particular. Y bueno, estamos saliendo adelante tratando realmente de ser, como decimos nosotros, la voz de aquellos que no tienen voz. Ahora, es interesante lo que estás planteando, Diana. Vos decís que si en ese momento hubieras contado que el arma era un arma de una fuerza de seguridad, ahí el garantismo hubiera sido más laxo, ¿no? Pero por supuesto, tenía todos los apoyos del mundo. Claro, tiene ese sesgo ideológico, ¿no? Por supuesto que diferencian entre las víctimas y diferencian entre los víctimas. Es terrible, porque en realidad la muerte no tiene ideología. Por supuesto. Nosotros presentamos en su momento precisamente recusamos a un fiscal, Aldo de la Fuente, que fue el que dijo, fiscal, en la Corte en Casación, lo noto arrepentido. Un fiscal que en lugar de acusar dice que está arrepentido. Cuando el trabajo del fiscal es acusar, ese es su trabajo. Por supuesto. Y nosotros lo impugnamos y dio la casualidad que también lo impugnó otra persona cuyo hermano había muerto en una comisaría y había sido supuestamente presentada por el CELS. ¿Qué significa esto? Usina de Justicia y el CELS unidos en causas justas a su manera. ¿Por qué? Porque cuando muere un hijo, un hermano, un padre, repito una vez más,
no existe ni partido político ni ideología. Estaba pensando, doctor Fargosi, producto de lo que dicen, de lo que estamos reflexionando entre todos, de la repercusión que hubo en esta situación, de la respuesta institucional que hubo. Esta vez no le resultó gratis decir semejante barbaridad a Zaffaroni, hay como un agotamiento. Tal vez a lo mejor hay algún tipo de espacio para que desde una ONG amplia como es Usina de Justicia, no sé, recojan firmas de distintas personalidades del mundo del espectáculo, de la cultura, de la política, absolutamente amplia, multipartidaria, multisectorial, para hacer una especie de acto de presencia en la Corte Interamericana. No mandar un mail, ir con 10, 12 personas representativas de la sociedad argentina, respetables en cada una de su actividad, y por lo menos que de frente tengan que recibir una crítica y diciéndole, muchachos, miren a quién tienen sentado a su lado y qué tipo de democracia pretende, ¿no? Exacto, estamos haciendo eso. Uno de los que está coordinándolo es precisamente Guillermo Lipera, desde el Colegio de Abogados. Pero ¿cuál es el gran problema? Y voy a ser muy duro en esto. Una de las características que tienen las Cortes, incluyendo a la Interamericana de Derechos Humanos, es la soberbia. Claro. Usted le va con 5.000 firmas y de todas maneras a duras penas lo miran. Es muy complicado entender cómo funciona el sistema judicial, porque son cientos de años de una posición por arriba, en una especie de pedestal del cual no se bajan, hasta que de repente aparece todo esto de las redes sociales, la televisión, la radio, etcétera, etcétera, y están en boca de todos. Y está bien que estén en boca de todos cuando hacen mal. Seguro. Hay un rebote del propio presidente Mauricio Macri, que él está en Rusia. Pero ha sido tan grave esto que la periodista de la televisión rusa le hizo una pregunta al presidente de la Nación respecto de cuál era su opinión sobre lo de Zaffaroni. Y esto dijo el presidente, el ingeniero Mauricio Macri. En las últimas horas se conoció que Eugenio Zaffaroni, el juez y actual ministro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dijo que cuanto antes se vaya su gobierno, mejor. ¿Qué opina al respecto? Que es una vergüenza, porque él está justamente como ex miembro de la Corte Suprema de la Nación y peor, como actual miembro de una Corte Internacional, debería ser el primero en defender los valores de la democracia, que es que la gente vota, elige un gobernante y hasta la siguiente elección, que se vuelve a elegir de vuelta, es el que le toca conducir el país. Entonces, propiciar con ese tipo de afirmaciones que se interrumpan mandatos de gobernantes antes de tiempo es justamente lo contrario de alguien que está ejerciendo un cargo basado justamente en el respeto de la democracia y de los derechos humanos. Bueno, les quiero agradecer muchísimo que hayan participado del programa. Si es que están buscando algún tipo de firma y les interesa y les sirve la mía, yo lo hago públicamente. Yo quiero que Zaffaroni deje de ser representante de los argentinos en cualquier ámbito, que opine, que diga lo que quiera, pero no en nombre de nuestro país, no en nombre nuestro. Nos estamos yendo al corte, pero le aclaro, está Julio Bárbaro. Julio Bárbaro es un hombre que nosotros respetamos muchísimo, porque ha tenido valentía para enfrentar al kirchnerismo desde el propio peronismo, y además que hace una defensa, tenemos una mirada muy crítica de algunas actitudes del Papa Francisco, pero él hace una defensa sólida, democrática, inteligente, honesta, y por lo tanto vamos a conversar un poquito y polemizar con el mayor de los respetos sobre el tema del Papa Francisco, su relación con la Argentina, el resultado de su última gira. Y después un informe, yo diría, casi exclusivo. Prácticamente no se ha conocido demasiada información sobre este trabajo que ha hecho Mariel Fornoni y Managen Anfib a propósito de cuáles son las costumbres, los hábitos de consumo político institucional de los jóvenes. ¿Quiénes son los que los representan? ¿Cuáles son las instituciones en las que los jóvenes creen? De todo eso vamos a hablar enseguida, ya venimos. Bueno, la gran posibilidad de conversar básicamente sobre el tema del Papa Francisco con Julio Bárbaro, pero antes una pequeña reflexión de mi parte, algo que me olvidé en realidad informativamente en la columna, que es algo muy grave, y después vamos a preguntar a Julio qué opina sobre el tema Zaffaroni también. En su momento, el doctor Zaffaroni no tuvo vergüenza, no se le cayó la cara de vergüenza al decir,
Si estuviese Alberto Nisman vivo, lo ahorcaría, porque me obligó a leer 3 veces ese texto que escribió de la denuncia. Una cosa vergonzosa. Cuentan fuentes cercanas a la familia Nisman, que cuando la jueza Sandra Arroyo Salgado le dijo, pero ¿cómo estás diciendo semejante barbaridad? ¿Cómo vas a generar esa amenaza? Esa amenaza, y es que le contestó otra barbaridad y otra ridiculez diciendo, no se lo puede amenazar a un muerto. Exactamente, ¿no? Cuando en realidad era obvio y evidente que cuando Arroyo Salgado y la familia del fiscal asesinado Alberto Nisman se referían a una amenaza, se estaban refiriendo a la amenaza que eso significaba para el resto de los fiscales, para el resto de los jueces y para el resto de la democracia, que tenían que seguir investigando con Nisman muerto y declaraciones como la de Zaffaroni. Sin duda, Julio Bárbaro. Bueno, primero una opinión de Zaffaroni y inmediatamente pasamos al tema del Papa. Es el más revolucionario de los jueces de la dictadura. Esto es importante. Claro, claro. Ahora, tiene la fe de un converso. Porque los tipos coherentes nunca llegarían a ese grotesco. Pero, digamos, él es un acomodaticio, es un oportunista en estado puro. Y yo creo que es la expresión de una etapa decadente. ¿Qué quiere que te diga? Por eso, cuando vos ves gente lógica, digo, ¿qué es lo que pelea un ser humano en su vida? Por ser coherente. Lo más lindo que me pasó últimamente, que me paró un abogado y me dijo, leí su discurso a la muerte de Rucci y es lo mismo que opina hoy. Bueno, estamos hablando del 74. Entonces, esa es mi única virtud, es la coherencia. Después tengo defecto a patada, pero digo, creo que los incoherentes nos han igualado y estos son los inmorales. Es discipoliano. Pero viste, Julio, que acá en Argentina, y ya, perdón, nos metemos con esto, ¿no? Sí. Pero nadie más exige autoridad moral para opinar de nada. Entonces, alguien que quiso que Vudú siguiera en su cargo después de Chicone dice que Triaca tiene que renunciar, ¿no? Más allá de que lo que hizo Triaca está muy mal y hemos tenido una posición ultra crítica en este programa. Yo también creo que tiene que renunciar. Por eso coincidimos con eso. Lo que digo es, ¿desde dónde uno dice cada cosa, no? Esa es la clave. Para mí, recuperar el lugar que se construyó cada uno es cambiar de sociedad. Porque lo otro era el oportunismo. Lo otro era, digamos, cuando yo me legaba el exilio del secuestro, este payaso no daba un habeas corpus. Y ahora por izquierda me corre y me indica cómo es la revolución socialista. ¿Es un payaso 100% o no? Es increíble, ¿no? Es Entonces, increíble. es un ser patético. Bueno, pero vayamos a algo más serio. Sí, vayamos a algo más serio. Obviamente no lo quiero involucrar a Diego, pero yo tengo una mirada crítica de algunas cosas del Papa y muy elogiosas de otras, ¿no es cierto? De otros aspectos del Papa, pero la pregunta, tal vez lo que más me afecta, lo que más cuestiono y quiero saber tu opinión, es por qué el Papa Francisco da señales confusas respecto de la ética. Él dice, los pecadores, lo banco, digamos, no los corruptos. Sin embargo, está lleno de fotos, Julio, con el Caballo Suárez, con Guillermo Moreno. Milagro Sala y los Rosarios. Milagro Sala, que está condenada por la justicia, no por la dictadura, sino por una justicia independiente de Jujuy. Esa es la primera de las preguntas. Después todo lo demás político lo podemos conversar y discutir, su posición frente a Macri, lo rico. Me parece bárbaro y es interesante que lo charlemos. Pero ¿por qué dar esa señal? Una cosa es que él vaya a la cárcel de mujeres en Chile o en los sectores más humildes, marginales, que a veces cometen delitos porque no tienen otro remedio. Y otra cosa es sacarse una foto con el Caballo Suárez. Primero, sí, las fotos son infinitas. Punto. Eso, digamos, había una cola larga y sacaban 500 fotos por día. Digo, vos y yo no podríamos decir con quién nos sacamos la foto. Sí, sí. No hay día que nos saquen 4 o 5 fotos. Digamos, hay personajes con los cuales esas fotos son del montón. Y hay algunos que además falsifican la relación. No los quiero nombrar. Sí. Pero a mí me pareció una cosa importante antes de esto, porque el otro día tuve un mal, culpa mía, con Jorge Fernández Díaz, que es un amigo, y le tuve que pedir perdón porque me habían puesto una palabra que no era la mía. Digo, lo que no quiero es que esto sea una nueva grieta. Me parece importante que... La columna que escribiste hoy o ayer, espectacular, de la grieta de Cristina a la grieta del Papa. Yo me junté con vos, con Fernández Díaz, con un montón de gente para enfrentar a Cristina. Ahora no me voy a pelear con vos por el Papa. No, por supuesto. Tenemos opiniones distintas. Por eso, sí. Pero esas opiniones no. A veces me agarro con Roa y discutimos. Tengo razón yo, jamás Roa, pero bueno. Y eso que tienen bastante historia en común. Bastante que ver, Ricardo, claro, eso iba a decir. Pero, no, a mí me parece, yo no soy el defensor del Papa, porque además no tengo ni autoridad. Hablo mucho con él hace muchos años. Yo intermedié su pelea con Kirchner, que era despiadada. Claro. Y un día le dije, mire, es muy simple, Néstor solo
se ve con los que puede dominar. Y tiene claro que usted no, punto. O sea, con esto, y hasta con Cristina, que llega hasta el final, el día que asume, digamos, en el Parlamento querían... Ahora, todo esto es una historia. Puede ser la maga, la calma. Con Macri nunca tuvo conflicto, nunca. Hay un momento que Mauricio comete un desliz, que es cuando dice la relación con el Papa la va a manejar la Cancillería. Ya. Y ahí yo justo estaba con él y me dice, pero después de 8 años de pelear junto con... Lo maneja la... Y justo Malcorra, que yo, qué sé yo, por ejemplo, un cosa que no era lo que me gustaba el personaje, sí. No le voy a pegar porque ya... Digo, a mí me parece que nosotros tenemos una situación como sociedad también, que lo que Dios nos regale, desde el Mundial del director técnico A contra el B, entonces digo, todo lo que Dios nos da lo usaremos para agarrarnos entre nosotros. Y lo del Papa también. Es hoy el personaje de más prestigio de la humanidad. Y es el que más quilombo tiene con nosotros. Nosotros, digo... Eso es cierto. Ahora, después que hablo con él, él te dice, Milagro Sala, qué sé yo soy un cura y a los presos y a los enfermos le mando rosario. Yo le llevé una carta de un camarógrafo de acá y lo llamó por teléfono. Digo, esas son las cosas. Hay cientos de ejemplos de eso. Hay cientos. Eso es él. Después también pelea por ser libre, por no dejarse llevar por el condicionamiento que pone. Ahora, qué sé yo, después tiene que defender. Yo un día le dije, Roa, te pelea con usted. Me dijo, yo a Roa lo recibo y le digo, Ricardo, el Papa te recibe. ¡Ni loco! Dice Roa. Pero, digo, porque también está esta cosa de los ateos y los católicos ricos. Eso me pudre en la sangre. Los católicos ricos le tiran 10 pesos a Lori Sanata para que diga que el Papa y Perón. Ahora, yo la pregunta que te hago es esta. Si en un país como el nuestro, que necesitamos, digamos, calmar, que necesitamos acercarnos, le tiran 20 pesos a un, digamos, pateador de tobillo, como es el Loro Sanata. Cuando vos tenés Ran Rein, cuando vos tenés cantidad de pensadores internacionales que serían un aporte para la... Ahora, Julio, te pregunto... O sea, yo quiero traer el abrazo Perón-Balbín y me ponen los expulsados de la plaza. Entonces, digo, es como si vos vas a Estados Unidos y te traen el Ku Klux Klan. Vos decís, no, flaco, ya vino Obama. Entonces, esto es lo que yo planteo con relación al Papa. Aunque él pudiera equivocarse, yo me siento obligado a dialogar con vos, con Fernández Díaz, soportar a Roa, cosas sacrificadas. Digo, pero, no, en serio, creo que tendríamos... Y en ese sentido, bueno, él te llamó por teléfono a vos. Después hace cosas que son difíciles de explicar, sí. Pero además, a eso iba, si eso te quería preguntar, igual que Julio. nosotros, no hubiera llegado a Papa, ni a párroco. Que esto me parece importante, porque él piensa de una manera que trasciende el conflicto nuestro, ¿o no? Sí. Sí, eso te quería preguntar. Vos decías, algunas cosas no se terminan de entender, te lo pregunto desde lo personal también. Cuando, por ejemplo, sobrevuela territorio argentino y la iglesia dice, atención con el mensaje porque va a ser muy interesante. Entonces, todos los que se dedican a seguir al Papa dicen, bueno, probablemente hable de Argentina, probablemente ponga fecha, probablemente diga cuándo viene. Y el mensaje es protocolar y en inglés. Uno dice, ¿por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál fue la decisión? Yo creo que tiene un montón de exageración. Lo vi el 6 de noviembre. Y le digo, ¿por qué no baja en Ezeiza y nos da una misa ahí para el encuentro? Bueno, me dice, le transmito. Impresionante. Julio Bárbaro diciéndole al Papa, bajen Ezeiza, Santo Padre. Es buenísimo eso. Yo les digo... Sí, me parece maravilloso esa proximidad, digo. Le dije la otra vez, la última vez que vi, digo, en un momento le iba a ver a Mauricio y tenía ganas de decirle, ¿por qué no lo llaman al Papa Cristina y Mauricio? Claro. Me miró y me dijo, usted está loco. Digo, bueno, pero... Digo, me parece que el problema del real es la fractura entre nosotros. Sí. No tiene otra y eso sí me lo marca. Me dice, Colombia, con lo que sufrió, yo puedo ir porque hay un abrazo entre los sectores que confrontaron. Acá, con la milésima... Es Berlín. Vos me decís, cayó el muro. Mirá que había, ahí sí que había. Muertos por todos lados, ¿viste? Por supuesto. Y entonces yo me lo encuentro a Mauricio Macri, dice, 6 años en París, y me dice, ¿viste Berlín? Y claro, es el asombro de decir, después de esto, nosotros tendríamos que dar un salto. Quizá el Papa no sea la mejor causa, pero en todas el encuentro nos daría una nueva sociedad. Y yo
digamos, voté a Macri, pero ahora no entiendo muchas de las cosas que hace. Entonces, digamos, no me ayuda para que le crea. Entonces, cuando veo que Bolivia es el país que más creció en el continente, digo, hay un proyecto de sociedad. Y a veces siento que nosotros no tenemos proyecto. Tenemos un montón de bronca entre nosotros, pero modelo. Y yo no quiero que lo hagamos juntos. Y eso es lo que cuesta. Le pregunté lo mismo hace poco a Urtubey en la radio. ¿Es en este peronismo sin liderazgo un líder peronista el Papa? No. Duhalde dijo que era el peronista más... Yo soy amigo del Papa, debo ser, es más, soy de Guardia de Hierro. El primero que entró a El Salvador de Guardia de Hierro fui yo. Sí. Digo, me vengo bancando esta historia y soy de San Lorenzo, también tengo, aunque no veo fútbol en mi vida. No, el Papa no es peronista. Yo creo que además el peronismo se terminó convirtiendo en un negocio, en un sello que usan un montón de tipos para hacer unos mangos. Como idea. Cada vez que vos planteás la idea del peronismo te miran con odio porque hoy es un partido de cómplice. No, digamos, de justiciero. Entonces, yo creo que el Papa no es peronista. En la Argentina, el peronismo es el lado que quedó planteándose la justicia para la gente. Pero no porque lo sea en Menem, en Kirchner, sino porque fue un... En síntesis, necesitamos para superar el peronismo que haya un gobierno que tenga lógica y aciertos. Porque no se olvida el pasado insultando el pasado. Se supera el pasado cuando el presente es capaz de dar lo que se dice que el pasado no dio. Si no lo da, este gobierno la va a tener pinchada, va a volver eso, ¿no? Sin duda. Nos quedan 2 minutos, pero no quiero dejar de preguntarte. A mí me asombró y positivamente que luego de lo que dijo sobre el obispo Barros en Chile, hiciera una autocrítica. Yo no sé si hay muchos antecedentes de un papa diciendo, pido perdón, me equivoqué, le pegué un cachetazo a las víctimas. ¿Cómo analizás eso vos respecto al tema del abuso sexual y del obispo Barros en Chile? Yo lo conozco hace muchos años que me asombra su espiritualidad. Yo hace 15 años salía de verlo y decía, estoy frente a un santo. Que es la percepción que tenés de un ser distinto. Claro. O sea, él si se equivoca, va para atrás, retrocede, asume. Es un tipo que ha enfrentado su soberbia, pero en serio. Y ese cuando vos y yo lo vemos, en las 4 o 5 horas que está, le digo siempre, yo me canso de verlo, le digo. Lo veo y me fatigo. O sea, es una espiritualidad que la vuelve a poner a la iglesia en un lugar donde no estaba. Él sacó la iglesia de los bordes y la puso en el centro. Y ahora la pelea con él no es por la fe, no es por si Dios existe o no existe, que yo siempre repito la frase de Carlos Mujica, el problema no es si existe o no existe el cielo, sino que debemos terminar con este infierno. Claro. Es la frase de Mujica en el diálogo católicos y marxistas. Entonces, el problema central hoy es la justicia. Y esa justicia es la que la iglesia defiende. Y está bien que lo haga. Entonces la pelea es para mí otra. Y espero que nos sigamos siendo amigos, aunque tengamos profundas diferencias. Sin lugar a dudas. Y le mando un abrazo a Fernández Díaz, a quien le pedí perdón. Aunque hay días que está muy gorila. Está muy bien. Está muy bien. Estaba pensando cómo no hubiéramos peleado en los 70 con Julio Guardián y yo Bolche. Mirá vos lo que hubiese sido en los 70. Digo, eran etapas, ¿no? Pasaron muchas cosas. Bueno, ¿hablamos de sindicalismo? Hablando de sindicalismo, otro tema interesante para hablar otro día. Polémico, pero ahora polémico. Es tuyo. Solo digo esto del sindicalismo. A ver, dale, sí, me interesa. Pero nunca le dio a las obras sociales. Y en el 73, cuando vino, se las quiso sacar. Clave lo que dice Julio. O sea, Ley Liotta, una sola obra social. Y los 40 diputados sindicales se pusieron como locos frente a eso. Tiene que haber una sola obra social, no una por sindicato, porque el que le da el negocio de la salud a los sindicalistas no es Perón, es Onganía. Es clave este dato, miremos el informe, vamos. Ahí
Ahí estamos y llegamos a este informe con esta información impresionante que daba Julio Bárbaro. Yo decía que era clave, ¿por qué? Porque justamente la plata de las obras sociales y cómo los diferentes sindicatos van enviando fondos a los diferentes empresas que están además vinculadas muchas veces a familiares de los titulares de los sindicatos, en general y en la mayoría de los casos sale justamente de las obras sociales. De hecho, ahora uno de los proyectos del gobierno es pedirle declaración juradas a aquellos que sean titulares de las obras sociales de los sindicatos. Por supuesto, a los jefes gremiales esto no les gusta nada. Vamos con las caras de los sindicalistas investigados por la justicia y de todo. Hay investigados, hay presos. Veamos la primera, a ver. A ver, la tenemos, ahí estamos. Comenzando con la primera de esas caras, que en este caso es una cara doble. ¿Por qué? Porque nos estamos refiriendo a el esquema UOCRA. El esquema UOCRA, claro está, tiene a dos referentes. En este caso, uno es el Pata Medina y el otro es Humberto Monteros. El Pata Medina de La Plata, Humberto Monteros de Bahía Blanca. Los ponemos juntos porque es la misma lógica, es el mismo modus operandi, como suele decirse. ¿Qué hacían? Primero le pedían coimas a los empresarios. Entonces le decían, si ustedes no nos pagan un sobreprecio, no nos pagan unas coimas, ahí vemos a la izquierda Pata Medina, a la derecha Monteros, si ustedes no nos pagan, nosotros no le dejamos hacer las obras, no los dejamos construir. Y además, ¿saben qué? Ustedes tienen que contratar catering para los trabajadores, para los albañiles que estén haciendo esta obra. ¿Y saben qué catering van a contratar? El nuestro, el de nuestra familia, el que tiene que ver con nosotros. De esa manera se hacían una caja impresionante, tanto el Pata Medina como Humberto Monteros. Pero algunos datos sobre el Pata Medina, por ejemplo. Desde que el Pata Medina cayó preso, crecieron un 141% los permisos de obras emitidos entre octubre y diciembre. El Pata Medina había impuesto una dinámica tan perversa de aprietes allí en La Plata, por ejemplo, que en los últimos 4 años, escuchen esta cifra, les pido por favor, la quiero leer para no equivocarme. En los últimos 4 años provocó que se dejaran de construir 620 edificios y esto se tradujo en una pérdida de 31.000 millones de pesos por año y una caída del 57% del empleo total del sector de trabajadores de la construcción. Y esto encima lo hacían supuestamente en nombre de los trabajadores. 57% de empleo menos por los curros del Pata Medina en La Plata, por los curros que hacía la UOCRA de La Plata y por las coimas y los aprietes que pedían. Mismo caso Humberto Monteros, que lo veíamos recién. La segunda de las caras de esta lista tiene que ver también con un hombre importantísimo dentro del sindicalismo argentino. Estamos hablando de Omar El Caballo Suárez, tal vez de los más salvajes que tiene esta lista, detenido. Ahora recordemos que tuvo la suerte, tuvo la posibilidad de que el juez subrogante, el juez suplente, decidiera darle la libertad, la prisión domiciliaria, le otorgara este beneficio, esta morigeración en su castigo, cuando el juez titular se la había negado varias veces. Por suerte, el fiscal Policita apeló en duros términos esta decisión del juez subrogante y luego sí, cuando hubo que revisar ese fallo, efectivamente el Tribunal Superior, el Tribunal de Alzada, decidió que el Caballo Suárez volviera a la cárcel. Otro caso similar al del Pata Medina. ¿Similar en qué sentido? Con el Caballo Suárez al frente del SOMU, el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, el puerto argentino se había transformado en uno de los puertos más caros del mundo por la coima que pedía el Caballo Suárez, que ahora se encuentra detenido y en prisión. Vamos a la tercera cara de esta lista que estamos repasando aquí entre todos, Marcelo Balcedo, gran estrella de este repaso que estamos haciendo, por supuesto lo digo con ironía. Marcelo Balcedo acaba de recibir una mala noticia porque el juez Kreplak, el juez de la Argentina, acaba de pedir para él y para su mujer la extradición. Así que seguramente va a venir en los próximos días porque es una extradición que se va a tramitar rápido. Recordemos que se le incautaron más de 140 millones de pesos entre dólares, pesos, uruguayos, así allí en su mansión de Uruguay. Este es un caso muy particular también, el de Marcelo Balcedo. ¿Por qué? Porque está prácticamente probado algo que es una novedad y es bien peligroso que está ocurriendo en la Argentina, que es el vínculo entre sindicatos corruptos y el narcotráfico. La persona que se encarga de, realizarle todos los trámites, se conoce normalmente como la mano derecha de Marcelo Balcedo, de apellido Yebra, le compraba aparentemente, según está investigando la justicia, autos a los monos,
a una de las bandas narcos más importantes de la Argentina. 14 autos que manejaban los monos, todos ellos de alta gama por supuesto, estaban a nombre de este asistente y mano derecha de Marcelo Balcedo, que por suerte ya se encuentra detenido también. Y vamos con las últimas dos caras. Aquí tenemos personajes importantes del sindicalismo. Uno es Víctor Santamaría, es un pope por supuesto del sindicalismo, está al frente del sindicato de obreros de empleados de edificios, ¿sí? De encargados de edificios. Él tiene una cuenta en Suiza que originalmente era por 4 millones de dólares. Ahora la cifra aumentó a 6.5 millones de dólares. El señor Víctor Santamaría dice que esa cuenta, que lo tiene como beneficiario a él y a su hermana, de hecho la empresa beneficiaria se llama Vica, por Víctor y Catalina Santamaría, justamente su hermana, que fue abierta por su padre, Santamaría padre, y que tiene, insisto, 6.5 millones de dólares, 6.5 millones de dólares, y lo tiene a él como beneficiario final. Él dice que no sabía que esa cuenta existía, no tenía idea, que se enteró por los medios, que el padre le abrió una cuenta con 6.5 millones de dólares y él nunca lo supo. Yo espero cierta generosidad similar por parte del señor Alfredo Leuco, aunque dudo que ocurra alguna vez. Se enteró por los medios, sí, que él tenía todo ese dinero. Además es dueño de medios de comunicación, dueño del diario Página 12, de radio AM750, y no puede explicar justamente cómo tiene esa fortuna. Gana 95.000 pesos por mes. Imposible amasar esa fortuna. Además, se está investigando en la justicia la siguiente operación. Él, desde el sindicato, le daba dinero a un empresario, amigo de él, que trabaja con él en prácticamente todos sus emprendimientos. Ese empresario luego le transfería ese dinero que había salido del sindicato a cuentas a nombre justamente de Víctor Santamaría. Y el último, la última cara de todas las de esta noche tiene que ver con la familia Moyano. Este caso es muy particular porque aquí ni siquiera hay intermediario. Lo que está investigando la justicia es directamente una transferencia de más de 220 millones de pesos directamente desde el sindicato de camioneros a una empresa que maneja la mujer de Hugo Moyano y madre de los hijastros de Hugo Moyano también. 220 millones de pesos sin intermediarios, directamente del gremio a esta empresa. Doy 3 ejemplos y con esto termino. Las empresas vinculadas a la familia Moyano que reciben dinero del sindicato son Yaray Sociedad Anónima, que maneja las obras sociales justamente que tiene el sindicato, las clínicas de esas obras sociales. Ancora Construcción es una firma que construyó varias de las grandes obras que hizo el sindicato. Y Dixey Sociedad Anónima, estas 3 empresas vinculadas a la familia Moyano que tienen un taller de indumentaria que, entre otras cosas, le confecciona los uniformes a los afiliados de camioneros. Como ven, todo queda en familia. Corte, no se vayan. Bueno, tenemos que agradecer la presencia de Mariel Fornoni, la titular de Manager and Fit. Muchas gracias y además vamos a analizar una encuesta que habitualmente no se publica porque nosotros los periodistas, a lo mejor la gente quiere saber. Coyuntura, quilombo. Macri, Cristina, ¿quién va primero? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto cayó Macri después de la reforma previsional? Vamos a analizar un poquito hábitos, consumo, posturas, sobre todo de un sector tan especial como son los jóvenes. Tan enigmático. Contanos un poquito cómo fue la encuesta y ahora vamos a ver algunas placas, Mariel. Bueno, como no tenemos encuestas de Macri, entonces vamos, viste, es así, no tenés el tema, entonces le damos lugar a otro. Es encuesta de verano. No, la verdad es que nosotros hicimos este trabajo para jóvenes, estamos observando el comportamiento de jóvenes entre 16 y 25 años. 16 y 25. Que representan el 17% de la población, ¿no? O sea, que es un segmento importante, que para ellos nosotros les preguntamos, bueno, ¿hasta cuándo se consideran jóvenes? Hasta los 30. Según ellos, aquellos que están entre 16 y 25 años se consideran jóvenes hasta más o menos, ¿no? Bueno, por supuesto hay una media. Yo creo que hasta los 65. Pero la media para ellos es 30. Es 30, está muy bien. Sí, también es la media 30, la edad para tener hijos. Bueno, es como que en el 30, digamos, 30 es como un punto de inflexión. Claro. Sí, como para sentar un poco cabeza. A ver, ¿qué cosas son las que son distintas de la muestra en general, ¿no? De la muestra universal de la muestra universal de la población. El nivel de optimismo.
Y eso me parece que es una característica, ¿no? ¿Son más optimistas? Mucho más optimistas. Eso está sí, bueno. Son mucho más optimistas. Sí, tienen menos suspicacia, ¿no? Por ahí Claro. que nosotros. No están tan quemados. Por ahí, exactamente. No están tan quemados. Y bueno, y por otro lado, cuando uno les pregunta, por ejemplo, el 8% solamente cree que por ahí le va a ir peor que a sus padres. El resto cree que le va a ir mejor que a sus padres. Y eso la verdad que habla de mucho optimismo, ¿no? Después algunas cosas que llaman la atención es que tal vez en ese segmento de edad hay mucha más preocupación por el desarrollo profesional y por el crecimiento profesional que tal vez por temas como la pareja, como criar hijos, como, ¿no? Están muy enfocados en el tema del desarrollo y te diría más del crecimiento profesional incluso que de la propia remuneración. No es el tema de cuánto, Mirá vos qué dato, sino el tema del desarrollo profesional y eso es un dato alentador también, ¿no? Que de hecho... Por supuesto, habla del progreso. Exactamente, y de hecho entre las instituciones, digamos, que más valoran, sale la Universidad de Buenos Aires como la más valorada. Ahora vamos a ver Mirá qué eso. bueno, eso es Tengo muy una pregunta, está claro, 16 a 25 años, ellos consideran que hasta los 30 son jóvenes. Hasta los 30 pueden ser jóvenes. Situación social de estos encuestados, digamos, acá también opina gente humilde, gente que la está pasando mal. ¿Cómo es Sí, ese? a ver, siempre que nosotros tomamos una muestra representativa de un sector, Claro. la muestra es una muestra de la población y que mantiene los porcentajes, digamos, de nivel educativo, de nivel socioeconómico. O sea, que acá hay un 30% de pobres. Hay un 30% exactamente. de pobres. Lo que pasa que sí esta es una muestra que representa la ciudad de Buenos Aires y toda el área metropolitana, ¿no? Claro, no es a nivel nacional. Entonces, no es a nivel nacional. Pero sí representa, digamos, los valores dentro de la población y bueno, y eso de alguna manera también influye, ¿no? No Sin es duda. Quería preguntarte si se puede observar en alguna de las respuestas, ahora vamos a ver las placas, ¿no? Pero si podía observarse en alguna de las respuestas algún nivel de grieta política. Porque viste que en todas las últimas encuestas que vimos, en las elecciones pre, post y las que vemos normalmente, que son las que salen en los programas, uno ve la grieta muy patente. Entonces, hay un sector que todo lo que hace Cristina está bien, todo lo que hace Cristina está mal, todo lo que hace Macri está bien, y se ve muy patente en la encuesta. Que no responda porque primero quiero mostrar la placa que tenemos respecto de en quién se referencian los jóvenes. Ahí está, ahí está. Mauricio Macri, 31. María Eugenia Vidal, 17,8. Cristina, 17,5. 5, ¿no? Sí. Sergio Massa, 6. Daniel Scioli, 2. Bueno, fundamentalmente allí aparece un poco la grieta, digamos. Sí. Se polariza alrededor del macrismo y del cristinismo. Sí, lo que pasa que, a ver, también lo que uno puede ver es que en esa grieta, y no solo para los jóvenes, sino para la población en general, ¿no? La grieta no es todo, digamos. Hay un porcentaje que puede ser el 25, el 30 de un lado, 25 de un lado, 30 de otro. Pero también hay en el medio un segmento importante, ¿no? Que no está en la grieta, que no está, que está queriendo salir. Esa famosa ancha avenida que planteaba Sergio Massa, ustedes la ven acá. A ver, lo que pasa que después eso no es lo mismo decir que no hay grieta o que todo es grieta y después quererlo traducir al voto. Después esa gente que está en el medio, por ahí vota para un lado y vota para el otro. Eso no quiere decir que tenga una posición totalmente tomada y que esté de un lado o no de la grieta. Hay mucha gente que está en el medio y que lo que quiere es salir de la grieta, ¿no? Hay un dato que me parece asombroso. No sé si usted en lo cuantitativo surge algún motivo. Por ahí te estoy preguntando algo que no tiene respuesta. Daniel Scioli está arriba de la doctora Carrió, digamos, entre los jóvenes. Tiene 2,8. Sí. Es interesante. Sí, a ver, de 2,8 a 1,7 tampoco. Pero claro, el tema, es muy cercano. En esto, el nivel de conocimiento. Claro. También pensemos en jóvenes de 16 a 25 años, claro, que, no tienen que la verdad que tienen 2 información. años de macrismo y el resto lo que vieron siempre fue el gobierno anterior. Claro. Y que también cuando uno mira el nivel de conocimiento de los dirigentes políticos es bajo, porque tal vez para la gente, bajo más allá nivel de de que, conocimiento. Claro, de los nombres son los 3 primeros, los 4 primeros lo que conoce, pero después el resto no. Entonces por ahí demasiado. es un poco el nivel de recuerdo que tienen, bueno, ahí en ese caso. A mí me llamó la atención otra cosa, no tanto lo de Scioli, sino Carrió y Del Caño. Que tienen bajo. Que yo pensé que Carrió, y que por supuesto tiene toda esa espectacularidad que trasciende la política, y Del Caño, por supuesto, que es el Partido Obrero, que es un partido donde hay muchos jóvenes y que también despierta mucho entusiasmo, pensé que por ahí iban a estar un poco más arriba. Sí, tal vez yo te diría, no sé si tanto
porque Carrió tiene un nivel de popularidad fuerte y demás, pero vos pensás que la pregunta es ¿con cuál te sentís identificado? Claro, identificado, ¿no? es Identificado. cierto. Tal vez lo del caño sí podría ser, porque bueno, en ese segmento etario tal vez hay mucha gente que, bueno, es un representante de un partido de izquierda, que en esa época, claro, viste, por eso. Es como mucho más identificada. Hay otra interesante placa que quiero que veamos, que es en qué instituciones en realidad creen. Creo que acá vos estabas hablando y aparecía la universidad. Sí. También aparecía la universidad. Bueno, por eso decíamos, bueno, esa es, digamos, las instituciones. Y acá... ¿Cuánta confianza te genera? Sí, bueno, nosotros hicimos algunas preguntas que tenían que ver con, bueno, con la edad, ¿no? Particularmente, como por ejemplo el centro de estudiantes. Y el centro de estudiantes es muy alto, el 70%. Y esta es otra cosa, ¿no? Nosotros vemos que también hay... Y creo que este es un tema central, más confianza por parte de los jóvenes en las instituciones que la muestra, digamos, de la población en general. ¿Ah, sí? Y ese es un en tema... el INDEC creen, mira. Sí. Tomamos, en vez de, normalmente nosotros hacemos preguntas como más amplias, ¿no? Claro. De instituciones, y ahora tomamos algunos puntos como para ver, bueno, qué pasaba con determinadas cuestiones, si la justicia, si los sindicatos, digamos, dos temas que hoy ustedes trataron, son las peor valoradas y las que menos confianza generan. Eso pasa lo mismo a nivel general de la sociedad, También, ¿no? En eso comparten también. jóvenes y sociedad en general. Pero los porcentajes de confianza en los jóvenes, en las instituciones, son un poco más elevados. Y yo creo que ese es un tema central, porque la verdad que creo que es un problema grave que tenemos, no tener confianza en nada. O sea, ¿desde dónde vos empezás a construir si no tenés confianza en ninguna institución? Ni en la justicia, ni en la política. ¿Y qué dicen de la UBA? ¿Qué dicen de la universidad entonces? Porque lo ven realmente como algo muy positivo. Bueno, ha ido mejorando en los últimos tiempos la UBA en el reconocimiento de la sociedad e incluso en el exterior. Sí, y bueno, y hoy sale como la mejor posicionada, ¿no? En términos de las instituciones, digamos, y se condice esto también con esto que les decía, que para ese segmento de jóvenes, por lo menos en lo que la gente dice, la verdad es que el desarrollo profesional, la formación y demás es un tema prioritario. Claro. Y eso también, o sea, son temas alentadores, que bueno, que los jóvenes de alguna manera tengan un nivel de optimismo más alto y que crean que hay que apostar al desarrollo profesional, a la capacitación, que apuesten en las instituciones como por ejemplo las universidades y demás. Y que la universidad pública todavía tenga ese prestigio, de tantos años, ¿no? Me parece que son de alguna manera algunos elementos que, bueno, que te dan como un aliciente, ¿no? Pero yo insisto en el tema de la confianza, porque la verdad que nosotros vemos que es grave el tema, ¿no? De no tener confianza en nada, o sea, la incredulidad claro, es tremendo porque de todas eso las instituciones, ¿no? Entonces, ¿viste, no? ¿Desde dónde empezás a construir? ¿Y cuáles son las preocupaciones? ¿Qué les preocupa? Mira, bueno, las preocupa... A ver, en términos generales la gente está preocupada por dónde va a conseguir los jóvenes, ¿no? Dónde van a conseguir su primer empleo, dónde van a empezar a trabajar. Me parece que va mucho más... Desarrollo profesional. Sí, mucho por el desarrollo profesional. No tanto por la familia, no tanto... Está bien, son jóvenes de 16 a 25, creen que todavía tienen muchos años por delante para seguir siendo jóvenes y tal vez esas son preocupaciones que vengan más en el futuro. Pero me parece que el tema central pasa por justamente, bueno, todos los temas que tienen que ver con su crecimiento. Impresionante, ¿eh? Muy interesante. Mariel, ha sido muy amable. Muchísimas gracias en compartir este trabajo, esta encuesta acerca del comportamiento de los jóvenes, que es muy ilustrativo para sacar conclusiones y por lo menos para pensar la Argentina desde otro lugar. Ya venimos, por supuesto, vamos a tomar un fernet, no hay duda. Gourmet Porteño, los esperamos en Alicia Moró de Justo, 1942, Puerto Madero. Muy bien, señores. Ahí está, ¿eh? Vamos a darle al fernet porque estamos contentos, ¿eh? Estamos contentos. Anoche estuvimos en los 8 escalones, ¿eh? Nos fue muy bien en los 8 escalones. Vos te hiciste gracioso, bueno. gracioso. No hay tiempo, tenemos el té, vos te hiciste gracioso con Sol Pérez, pero bueno, no hay tiempo. Un saludo a mi amigo Santiago García, que siempre disfruta mucho de este momento, gran televidente. Para Santiago García, entonces brindamos por él. Muy bien, ¿eh? Con espuma y todo. Y por la Argentina. ¿Nos estamos yendo? Así es. Solo me queda decirte, cuídate, changuito. Chapa.